En la primera llamada con Paula nos contó un poquito de su propiedad. En el segundo video fuimos a ver su propiedad. Ahora la vamos a llamar y le vamos a dar precio porque ya tengo nociones al respecto. Esta llamada es sin editar. Vamos a contactarnos con Paula. Ojalá nos vaya bien, porque aquí es cuando se pueden caer los negocios antes de empezar. Hola Ángel, Hola Paula, gracias por estar ahí como siempre. Siempre no te lista. preocupes, ¿cómo estás? ¿Qué novedad Bien, me tienes? te tengo hartas novedades. ¿Estás ya A ansiosa? ver, ay, mucho, cuéntame. Ya, mira, lo primero es que fui a ver tu departamento. ¿Ya? Lo primero que nada, te felicito, porque es un departamento que ya tiene sus años, no es moderno, debe tener unos entre 20 y 30. Tengo que ver, todos esos datos los tengo que chequear en la municipalidad, pero ¿Ya? por dentro evidentemente que está con hartas mejoras. Ya tú lo remodelaste. Sí, completamente. Completamente. Esos departamentos Sí, no son así. Es decir, cuando uno lo ve por fuera, es un edificio de blocks, de departamentos con escaleras interiores. No es que las terminaciones interiores sean muy buenas en esos departamentos, son más bien básicos. no, Sin embargo, el sí, tuyo no son muy prolijas. destaca por sobre el promedio, así que ahí estamos bien. ¿Ya? Genial. Te llamo hoy, como te había comentado, para ya hablar de precio. ¿Para qué te voy a hablar mucho de tu propiedad si tú la conoces? Pero es importante que veamos el No, tema precio. pero sí es súper bueno también saber en el fondo las características como tú lo encuentras, porque uno cree que dejó algo de punta en blanco y es distinto que lo vaya a ver un corredor que sabe y que te diga, sí, mira, ¿sabes qué? Están buenas condiciones, Está en te lo puedo tomar condiciones, porque chuta. mira, no está para competir con uno nuevo, aunque esté recién No, claro que no. remodelado, pero Exacto. está para ganarle fácilmente a departamentos, muy fácilmente a departamentos del mismo sector, del mismo edificio incluso, deben estar en condiciones Perfecto. muy inferiores a lo que tú tienes tu propiedad, así que en ese sentido estamos muy sobre el promedio. Estupendo. O- Cuéntame un poco entonces qué viste en cuanto a valores. mira, en tema de precio, y es aquí donde los negocios el 50% es la negociación con el propietario, porque si estamos muy lejos en lo que tú aspiras, a lo que yo creo que se debería publicar, estamos más o menos. Habría que hacer una estrategia. Yo creo que lo primero es no bajar, perdón, no pasar, no subir de 2000 UF, ¿ya? Esos son ¿Ya? en pesos chilenos, 2000 UF, hoy 80 millones de pesos. Los decimales te los ¿Ya? puedo entregar con más detalle por correo electrónico o por WhatsApp, pero son más o menos 80 millones. En dólares, por si ¿Ya? alguien nos ve de afuera, estamos hablando de más o menos 90.000 dólares. Pero en pesos ¿Ya? chilenos sería, yo no pasaría los 80 millones, porque estuve viendo muchas propiedades y sobre los 80 millones se dispara la cantidad de propiedades que ya existen. Ya hay Y aparte me imagino que en otras condiciones también, ¿o no no? Como más nuevo necesariamente, y eso. no Ah, ya, necesariamente, ya. pero Ok. entramos al tema de la cantidad. A ver, te voy a Entiendo. explicar una cosita súper importante. El mercado es oferta y demanda, ¿no es cierto? Si Sí, nosotros, claro. si nosotros pasamos los 80 millones, entramos, o las 2000 UF, entramos a competir contra un mar de propiedades que están disponibles y resulta que no estamos en el mejor periodo para comprar. Si bien está mejorando, pero venimos saliendo de un 2022, 2023 y parte del 2024 con tasas de interés al 4,5% promedio, Altísimo. Claro. altísima. Los bancos antes del estallido social en Chile 2019 te prestaban fácilmente a 30 años, eso ya no es así, te Sí. estaban prestando al 20, hoy en día están flexibilizando un poquito más y te están prestando al 25, pero aún así no son las tasas históricas bajas, con préstamos a 30 años y con una buena economía que te permita juntar el pie. No estamos en ese escenario. ¿Y qué pasa cuando no estamos Exactamente. y si no estamos en ese escenario hace 3 o 4 años? Lo que pasa es que se empiezan a acumular muchas propiedades en venta, muchas. Entonces hay un Exacto. sobre, Y la oferta empieza a aumentar. Un en este, sobrestock, digámoslo en así. este momento hay un sobrestock. Entiendo. Entonces, ¿qué pasa? Que si nos ponemos a un precio exactamente promedio con el resto, entramos a la masa y eso es posible, pero va a requerir muchos meses de publicar la propiedad. Es decir, si publicamos, Sí, ese no es mi objetivo. ese es nuestro objetivo, si publicamos a 80 millones o 2.000 unidades de fomento,
$90.000 para los que nos están viendo. Te comento que estamos grabando. Sí, súper. Sí. Entramos a competir contra esa masa de propiedades que no se han podido vender en 2, 3 años, 4 años incluso, y Claro. va a ser posible, pero va a ser extremadamente lento. Entonces yo no recomiendo subir las 2000 UF. No sé cuál Entiendo. era el precio que tú tenías en tu mente. Todo el mundo tiene alguna noción. Cuéntame. Genial. Mira, lo primero es que sabía que me estaba grabando. Lo que pasa es que encuentro súper positivo que podamos ayudar también con esto a educar un poco el mercado financiero, sobre todo el inmobiliario, que está tan complicado. Yo tengo el departamento en venta hace mucho tiempo y antes de llegar a ti, en el fondo, había una expectativa muy superior, pero probablemente por falta de conocimiento, porque uno a veces tiene una expectativa en el fondo económica y no es la real en el fondo, y por eso agradezco tu consejo. Pero mira, yo inicialmente el departamento cuando recién lo empecé a vender, que te estoy hablando de un fracaso hace más de un año, estaba publicado en 85 millones, O sea, ¿ya? pasaste la Bueno, barrera de los 80 millones que yo te pasaba decía. y nunca pasó nada. Entonces no me llama la atención que me estés diciendo esto en cuanto al estudio que le hiciste al departamento y al estudio de mercado. Es un poco más bajo de lo que yo hubiese esperado. Sin embargo, llevo tanto tiempo, entre comillas, que uno probablemente, alguien más me va a entender, llevo tanto tiempo perdiendo plata porque el departamento está sin habitantes, en el fondo no está rentado, por lo tanto no me está generando un ingreso. Sin embargo, la única como ganancia que tengo es que no me está generando un gasto porque ese departamento está saldado. Mira, lo único Entonces, que tienes a favor de estar ahora versus hace un año es que la economía muy poco a poco, son los primeros brotes, sí, está empezando a mejorar, las tasas de interés están mejorar. bajando, los bancos están prestando a 25 años por lo menos. Entonces, en ese sentido estamos un poquito mejor. No nos pongamos a la cola de las miles de propiedades que hay cerca de las 2000 UF. Sí, Para no hacer, ya exactamente. que estamos de acuerdo, yo voy a ir al grano y te propongo publicar en 78. Yo creo que en 78 tenemos chance de tener movimiento. Por supuesto que si no lo hay, vamos a tener otras conversaciones. Yo espero que las próximas conversaciones sean para contarte cómo nos ha ido, que se ha mostrado, que se ha estado moviendo. Pero yo, Genial. yo no partiría mucho más bajo tampoco, porque tenemos que tener un margen para ir haciendo ajustes más finos. El primer ajuste es no pasar, Exacto. no pasar 2000 UF, y ahora los ajustes finos hay que hacerlos muy paulatinamente, pero no antes de esperar resultados. Entonces, ¿publicamos a 78 o no? Bien, me parece. Sí, mira, yo encuentro que es un buen número, sobre todo porque está cercano a lo que tú ves comercialmente y está más cercano en el fondo probablemente a la realidad. Me parece un buen número que me permite un rango de juego en caso de que tenga que hacer esos ajustes el día de mañana. Eh, Así que sí, estoy de acuerdo. Yo Paula, probaría ¿sabes con lo, ese lo- número lo que y yo no conversamos. sabía? Lo que yo no sabía, y por supuesto que me ayudó mucho en esta conversación a que sea muy, muy, perdona, pero muy fluido, muy fácil obtener el número, es que tú llevabas un tiempo publicando 85, entonces te hizo mucho sentido lo que yo te acabo de comentar. Demasiado. Claro, Demasiado. Llevar un entonces, año en el fondo con un departamento publicado en otro valor que era muy superior, probablemente con un estudio de mercado que era quizá un poco más deficiente por parte de otros profesionales, y como yo estoy lejos, que es lo que te comenté inicialmente, yo sí. estoy en la región de Magallanes, por lo tanto es mucho más complejo manejar ese tipo de situaciones, uno apuesta por lo que le dice. Pero probablemente faltó esto que me ayuda mucho, que es lo que tiene tu corredora, que van miran en el fondo cómo está el sector, qué sé yo, y probablemente me faltó eso inicialmente. Entonces mi expectativa era un número ficticio. Y ahora que está aterrizado Mira, con lo que tú me mira, cuentas, yo no se conozco me hace sentido. en toda mi vida, y ya laboralmente son en propiedades 22 años, yo nunca jamás he visto que un dueño, que un propietario, que un vendedor quiera menos y que un comprador quiera pagar más. Eso no existe. Sí, no, Así claro, que es por un supuesto. proceso normal, no existe nada equivocado, es normal, es perfecto. Claro, De hecho, el que compre va a encontrar que está carísimo, tú encuentras que está haciendo un sacrificio y hay que ver si en algún momento confluyen. Oye, Paula, muchas gracias porque súper, como estamos grabando no me quiero extender demasiado. Excelente estupendo. conversación, gracias de nuevo por tu disposición. Ahora sí que vamos a publicar y vamos con Tuti. En 2 semanas más conversamos, ¿te parece? Estupendo. Espero tu llamado, que te vaya muy bien y éxito. Un abrazo, gracias por Un trabajar con abrazo, nosotros. chao, chao. Chao, chao.